Sí, sí, bueno, forma parte del contrato. El contrato eran 4 temporadas y ambas partes teníamos una salida después del Eurobasket. Y bueno, después de reflexionarlo mucho, creo que era el momento de dar un paso al lado por varias cosas, ¿no? Por un lado, la selección necesita un entrenador que esté más presente allí, es decir, que conecte más con los jugadores, que pueda vivir allí, porque hay que construir mucho, ¿no? Ya hay jugadores que no pueden participar de la selección por temas de salud, otros que por edad pues renuncian, con lo cual hay un cambio generacional que ya lo ha habido, pero será más importante, y eso necesita del entrenador una dedicación exclusiva, con lo cual creo que hay que ser honesto y decirlo así. Para este trabajo, como yo opino, se necesita una persona que se pueda dedicar, con lo cual que ellos lo entendieron perfectamente y creo que es lo que debía hacer. Y por otro lado también nuestro número de partidos ha aumentado con la participación del Eurocup, más que hay muchas ventanas, porque esta temporada habrá la ventana de noviembre, de febrero, a finales de junio y si te clasificas a finales de agosto para volver a empezar, ¿no? El cúmulo de partidos también era excesivo para mí, con lo cual sumando las dos partes pues hemos tomado esta decisión. Entiendo pues que es una decisión especialmente tuya, ¿no? En el momento de tomar esta decisión. Sí, es una decisión unilateral, pero con total acuerdo con la federación. Es decir, si ellos hubiesen necesitado para la ventana estar, yo lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque tenemos una convivencia y una ayuda mutua muy buena. Es más, yo me he prestado y les voy a ayudar siempre en cualquier cosa, incluso a colaborar en la siguiente ventana, pues dando información al siguiente entrenador. Creo que es de recibo portarse bien con una federación y un país que ya en el pasado me acogieron muy bien y que durante estas temporadas he estado fenomenal. Porque cuando tú empezaste con la selección no estabas aún en el Baxi Manresa, estabas en una categoría más baja, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en ese momento pasando al Aleporo y bueno, nunca miras a dónde puede ir, ¿no? En su día el Tizona me permitió compatibilizarlo y cuando vine a Manresa fue una de las cosas que pedí, porque si no, no lo podía hacer y también lo permitieron compatibilizar. Con lo cual, bueno, han pasado cosas, ¿no? Pero de repente pues estamos en Eslovenia, jugamos aquí y el domingo jugamos en Tenerife. Y eso hace que haya que reflexionar y por los dos lados creo que es la mejor decisión. Porque la Eurocup es exigente también para vosotros en el sentido de que hay que estar muy concentrado durante mucho tiempo seguido, ¿no? Es muy exigente, porque la BCL nos vino muy bien sobre todo para construir, porque juegas una semana sí y otra no, pero aquí permanentemente están jugando. Hay más partidos y los viajes evidentemente son más largos. Ahora vienes este entreno en este pabellón y ver al Manresa en este pabellonazo, algo bueno debe tener, ¿no? Bueno, es un lujo y un privilegio poder jugar esta competición, jugar contra estos equipazos. Aquí en Eslovenia pues se respira baloncesto, en esta ciudad más y en este club no te quiero contar, así que tiene que ser un motor para que vayamos a tope en cada partido porque es un lujo poder jugar esta competición. Gracias, Diego.